Bendiciones, familia. Amén. Gracias a Dios, un día más, un día lindo, un día hermoso. Amén. Que el Señor nos ha permitido hasta este momento, hasta este minuto. En donde quiera que se encuentre, démosle gracias, gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, Padre. En tus manos está tu pueblo, tus hijos, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Dios mío. Permite, Señor, que esta palabra nos edifique cada vez, Señor, que la escuchemos, que la estudiamos, Padre, que se exponga para la gloria y honra de tu nombre. Gracias. Bendice a tus hijos en donde quiera que estén. Padre, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén. Gloria a Dios. Esta clase, hermano, nos trae una lección verdaderamente, hermano, hermosa, poderosa, bendecida. Amén. Porque algunos pasajes vamos a estar, hermano, basados en el Evangelio según San Juan. Nuestro expositor cambió ya el formato de las cartas paulistas a los evangelios. Amén. Y este es, hermano, el principio de las escrituras para la iglesia. Sí, amén. Para la iglesia. Porque los 4 evangelios, 3 de ellos son sinópticos. Sí, es. Mateo, Marcos y Lucas. Juan es diferente en la manera de didáctica, Sí, amén. en la manera de expresar los eventos que estuvo el Señor Jesús y las señales, los milagros que hizo el Señor Jesús. Y él, hermano, es el apóstol que escrituralmente, historialmente, fue el apóstol que no se separaba del Señor Jesucristo. Siempre estaba junto a Él. Y así es que los editores dicen que nadie más que Él puede descifrar, decir, contar, testificar las cosas que hizo el Señor Jesucristo que el apóstol Juan. Amén. Y era el principio porque estaba siendo la raíz del conocimiento, del comportamiento, del carácter del cristiano haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Porque Él era el que estaba a donde quiera que iba el Señor Jesucristo. Hermano, Él iba. Aquí ya el apóstol ya se había arrepentido. Porque uno de los que no creían en el Señor Jesucristo era Él. Porque los hermanos de Jesús no creían en Él. Por envidia, por X, no creían en Él. Pero fueron convencidos a través de la muestra del amor, primero, del comportamiento del Señor Jesús, que llegaron a reconocerlo como Señor y Salvador. Amén. Que el problema de ellos era que Jesús era su hermano de carne, según la carne. Así es que como sí es hermano de nosotros, y nosotros no podemos hacer nada. Así es que, y Él hace todas estas cosas. Así es que Él es el Hijo de Dios. Reconocieron, y allí viene, hermano, basada la clase de hoy. Reconocer. Hermano, San Juan, capítulo 3. Basada la lección de hoy en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Diferentes fases, cómo se va desarrollando y cómo el Señor desarrolló esta conversación con un hombre que no era en su forma natural pecaminosa, lo era, pero era sobresaliente ante los demás. Y no solamente ante los demás cualquiera. Él era maestro de los maestros, miembro del Sanedrín judío. No era cualquier personita, hermano.
y había. El texto clave que nos da el expositor es el verso 14 del capítulo 3 de San Juan, el cual nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, él, Jesucristo, sea levantado. Sea levantado. O sea, no hay opción. Jesucristo está. Tiene que ser levantado. Y lo que el Señor dice, hermano, así es. Hay dos aspectos, hermanos, que se tratan de, y este es el núcleo de la clase de hoy. Porque nosotros podemos pensar, y algunos, y yo en algún tiempo yo pensé de esa manera. Entonces, yo conozco la historia hasta de memoria, y si quieres se la recito, se la puedo recitar. Pero me hacía falta lo que no entendía lo mejor. Como quizás algunos entre nosotros o de los oyentes pueden estar en la misma situación. Este hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, el núcleo de los que mandaba. Otro pueblo no era reconocido. Y aún hasta el día de hoy, hermano, no se reconoce a los demás. Se reconoce nada más los judíos. Judíos es lo que ha nacido en Judea, descendientes de la tribu de Judá. Como a mí nadie me quita de ser salvadoreño, yo nací en El Salvador. Así es que a los judíos nadie le quita a los judíos porque nacieron en Judea. Y este hombre era uno de los principales. De los principales. Y teniendo tanto conocimiento que tuvo necesidad. Cuando la palabra en la Biblia se menciona un fariseo, hermano, es alguien, un erudito, sabio en la ley. Y además, celoso de la ley. Él no la podía cumplir, pero hacía que los demás sí la cumplieran. Así eran ellos. Así eran ellos. Este hombre tenía poder entre los judíos. Y vino a Jesús de noche. Algo sentía en el corazón, y aquí es donde bien adentramos nosotros. Algo sentía en el corazón este hombre de que sabía la ley, sabía todos los rudimentos, estatutos, decretos, pero algo le hacía falta. Y en esa necesidad fue al Señor Jesús. Y fue de noche, dice la Escritura. Fue de noche. Y acercándose de noche, casi no se puede reconocer la gente. Porque cuando fueron a prender al Señor Jesús, como estaba de noche, entonces el Iscariote le dijo a los guardias de los sacerdotes: al que yo bese, ese es. O sea, no hay falla ahí. Nicodemo vino a él de noche. ¿Cómo sabía Nicodemo dónde estaba el Señor Jesús? ¿Cómo sabía Nicodemo si el Señor Jesús lo iba a aceptar a tales horas de la noche? El Señor estaba formando o estaba cumpliendo, haciendo su plan. Su plan de salvación. Este era el deseo, lo que le faltaba a este hombre, conocedor de la ley. Lo único que había, ley y los profetas. Era lo que tenían, pero ellos se concentraban en la ley. En la ley. Y sabían que los profetas, lo que ellos hablaban, eso se iba a cumplir. El profeta de Dios. Donde ellos se confundían era que habían falsos profetas.
Unos decían una cosa, otros decían otra, pero lo que decía el verdadero se cumplía. Lo que decía el falso nunca se cumplió. Porque no lo dijo Dios. Se lo inventó el hombre. Y como se lo inventó, dijo, con esto lo voy a engañar. Pero Nicodemo estaba en lo que estaba, fariseo. Y le dijo, Rabí, maestro. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. El hebreo rabí es maestro. Y aquí ya él lo declara, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cómo que sabemos? Si solamente él estaba con el Señor. Él venía representando a los otros fariseos que también estaban en la misma condición de él. Pero no tuvieron el valor de ir y darse cuenta en realidad, darse cuenta de la verdad, quién era el Señor Jesús. Ya había oído, pienso yo que ya él había oído, porque antes el Señor había hecho ya señales. Él lo sabía bien. Según la narración y el escrito, es de que Nicodemo era un seguidor secreto del Señor Jesús. Y si él no lo seguía, había agentes del núcleo religioso de los judíos que andaban detrás del Señor Jesús. Ellos le informaban de los acontecimientos que hacía y lo comprobaba. Porque ya había convertido el agua en vino. Ya había, hermano, ido a limpiar, a purificar el templo. Que no era cosa fácil y que nadie se atrevía a hacerlo porque se estaba metiendo con el núcleo religioso de los judíos. Sabemos que has venido de Dios. Ayer lo reconoció que no era de la tierra, de Dios. Mire qué lindo esto. Como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales. Él ya estaba viendo. No dice las señales que hiciste, Señor. No. Estas señales que tú haces. No que has hecho. Haces. Si no está Dios con él. Lo sabía muy bien Nicodemo. Lo sabía muy bien. Habían venido profetas, hermanos, y se habían manifestado. Había sucedido milagros en la ley. Habían sucedido milagros con los profetas. Pero estas señales que traía el Señor superaban. Porque en las otras Dios se manifestaba por medio de los hombres. Aquí es el Señor mismo, Dios mismo manifestándose a los hombres. En forma humana, pero era Dios. Es Dios. Si no está Dios con él, no puede. Pero tú has venido de Dios. Al Señor Jesucristo nadie le puede decir nada, nadie le puede enseñar nada. Menos un hombre terrenal, mortal, pecador. Que le dice el Señor, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y respondió Jesús y le dijo,
Y le dijo, de cierto te digo. O sea, verdaderamente, verdaderamente te digo, no te miento, esta es la verdad. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Clave. El último toque del sabor, voy a decir, a la ensalada, o sea, la cera del pastel. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 1000 años puedo tener yo de estar en una congregación y haber asistido a los mejores colegios, escuelas, universidades para aprender y tener sabiduría. Pero si no he nacido de nuevo, de nada me sirve. Y esto es lo que le hacía falta a Nicodemo. Él sabía todo. Él sabía todo. Él era sabio. Y practicaba. Vivía. Y le dijo el Señor, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, el Señor conocía las intenciones de Nicodemo y lo iba guiando, lo iba guiando para que llegara a conocer la verdad, para que lo llegara a conocer a Él. Ya Él sabía que no era cualquiera, Él había venido de Dios. Nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero, no puede ver el reino de Dios. Esto significa que no puede entender el reino de Dios. No puede percibir el reino de Dios porque le hace falta conocimiento de conocer quién es Dios. No puede ver el reino de Dios. Y esta conversación es bien linda. Y le contestó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le faltó una palabra para mi pensamiento a Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Pensamiento mío. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A ver, explícame, Señor. Explícame, Señor. Vuelve a repetir. Hermano, Ajá. aquí está diciendo que no naciera nuevo no puede ver. No le digo no puede estar, ¿no? En el reino de Dios. Es que va avanzando, va preparando camino el Señor. Va preparando el camino el Señor y voy siguiendo los pasos que va siguiendo la Escritura. Porque después le dice el Señor eso, hermano. Después le dice el Señor eso. Entonces, le dice, porque los que son de la tierra, dice, hablan cosas terrenales. Y Nicodemo estaba hablando cosas terrenales. Él estaba pensando, entonces yo como, no, pobrecita mamá, cuando me tuvo, imagínate la cabezota que tengo y cómo nació. Y ahora que la tengo más grande, ¿cómo voy a adentrar otra vez, Señor? Cosas terrenales. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos, cuando el ser humano por naturaleza se enfoca en esas cosas. Porque no entiende, no puede ver el reino de Dios, no puede percibir cómo es el reino de Dios. Por eso es que responde así. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos respondido antes de haber aceptado al Señor Jesucristo? Antes de haber nacido de nuevo. Lo mismo igual que Nicodemo. Igual. Respondió Jesús. Dijo, ¿puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer, Señor? Y respondió el Señor Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere, aquí va, hermano Julio,
El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Allí cambió el aspecto. El hermano Julio dijo, no puede vivir. No puede vivir. Y aquí es. De cierto te digo, que el que no naciere, al principio lo digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. No puede vivir en el reino de Dios. No puede ser parte del reino de Dios. No es ciudadano del reino de Dios. Nacer de agua, del Espíritu. El bebé cuando nace de la mamá que ya está en tiempo de su alumbramiento, he escuchado y creo que la mamá de mis hijos me dijo estas palabras. Ya cuando estaba el bebé para venir, si no me equivoco, ya mi memoria la tengo muy corta, es que se me rompió la fuente. No sé si usted ha escuchado esa frase. Sí. Es que ya se me rompió la fuente. Entonces esos son los líquidos, ese es el agua, el fluido anoítico con el que se envuelve el bebé. Entonces, como ya es punto de nacer, entonces eso se rompe, se cae. Son dos maneras de entender el nacimiento de nuevo. Y también, hermano, es cuando somos bautizados. Bautizados es sumergidos. El bebé está sumergido en esa circunferencia que lo rodea, donde él ha estado ahí por 9 meses. Es lo normal. El bautismo en agua es sumergión. Simboliza que se lava de los pecados en el agua. Significa sepultura. Está enterrado en agua. Voy a decir así, una consecuencia allí que no se oye muy bien, pero es sumergido, o sea, es cubierto. Y cuando sale de ahí, es nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Por eso es que tiene que ser bautizado en agua. El que no naciere de agua y del Espíritu, o sea, Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se nace? Del Espíritu Santo. ¿Por qué debo de nacer del Espíritu Santo? Una sola forma hay. Escrito está. Bautismo del Espíritu Santo. Bautismo con el Espíritu Santo. Verso 5. Capítulo 3. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Dios es Espíritu. Es de Dios, pero hay que nacer del Espíritu Santo. Si solo nace de la carne, pues la carne naturalmente viene pecaminosa y se queda como carne. Pero si nace del Espíritu, Espíritu es. O sea, ¿entiende esto, Nicodemo?
¿Entiende esto? El Señor lo va guiando, hermano, a que llegue al conocimiento de lo que es el reino de Dios. Y no te maravilles, o sea, no te extrañes. Así, de seguro el semblante de Nicodemo, hermano, fue un poco adverso, como de ignorancia, pues, que no sabía. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no es una opción, es necesario nacer de nuevo. Porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No quiere decir de que anda vagando, que no sabe a dónde va. Lo que pasa es que es guiado por el Espíritu y él en su consciente no sabe para dónde lo va a llevar el Espíritu. No sabe. El Señor le dice que ve, obedece, muévete, camina, porque el Señor te está diciendo ve. Algunos de nosotros hemos pasado esa experiencia, que el Señor nos ha dicho ve. Y muchas veces nosotros no sabemos ni por qué, ni siquiera lo que vamos a ir a hablar. Pero el Espíritu Santo se encarga de todo eso. Él se encarga de todo eso. Y el resultado viene siendo que aquella persona al cual fue enviada fue convertida. Mire, para eso lo llamó el Señor. El fruto que da porque se anda en el Espíritu. Somos del Espíritu, nacidos del Espíritu. Y Nicodemo le dijo, otra pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Es que no había nacido de nuevo Nicodemo todavía. Y él estaba en la carne, él seguía hablando las cosas de la carne, las cosas terrenales. Y le dijo, Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Maestro de maestros. Y no lo sabes, Nicodemo. Sí, hermano. Porque ellos, hermanos, estaban en la ley de Moisés. Y lo que el Señor le estaba hablando, ellos lo habían leído en la ley. Y lo habían leído en los profetas, pero no lo entendían. No entendían eso. Y cuando el Señor, Dios mismo viene y le habla, y él se queda pensando en lo terrenal, no entiende lo celestial. Y ahí estaba atorado. Sí, es que no había la revelación. Por eso es que el Señor tomó este ejemplo y nos da este ejemplo a nosotros, para que no nos quedemos en lo terrenal, para que no nos quedemos en lo antiguo. Todavía no había sucedido, hermano, el milagro del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso estaba preparando el camino. A este hombre le estaba preparando el camino para ser salvo. Para ser salvo. Nosotros no tenemos excusa, porque tenemos todo. Tenemos todo. Lo suficiente para alcanzar salvación y vida eterna. Escrito está. Pero aquí el Señor está preparando. Todos los evangelios es una preparación. Es una preparación, es el intervalo, el medio que hay, porque el Señor estaba preparando lo que iba a venir después. La iglesia. La iglesia. Por eso el Señor está enseñando desde aquí, y por eso este hombre se quedaba, no sé, Señor. Pregúntame de la ley y de los profetas, lo que sea, que estoy listo. Pero de lo que tú me estás hablando, yo no sé. Tenía razón. Tenía razón. Ese es el fruto de la ignorancia.
Por eso es bueno tener conocimiento, aprender, escuchar, ir a la escuela. Ahí donde se aprende. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Y qué será el problema de ellos? Ellos esperaban un Mesías. Ellos sabían que en la profecía estaba escrito desde Moisés. Estaba escrito. Pero ellos lo esperaban de otra manera, no como el Señor se manifestó ante ellos y entre ellos. Tenían una idea diferente. Pero el Señor, lo que sabemos hablamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Plural. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Ellos ya conocían cómo era Dios, qué había hecho Dios, cómo se había manifestado Dios en los profetas, cómo había tratado Dios a todas las generaciones del antiguo. Ellos lo sabían, pero no recibían el testimonio, no aceptaban de cómo era Dios. No lo aceptaban. Ellos regían a las demás personas que hicieran lo que era del pasado, porque todavía no había venido el cumplimiento completo de las profecías conforme al Mesías, al Señor Jesucristo. Porque esto era la deidad, la divinidad que hablaba y que daba testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales, dijo el Señor. Ahí el Señor Jesucristo está hablando a Nicodemo y le está hablando a los que venía representando a Nicodemo para que se dieran cuenta de que él era el Mesías. Les he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Porque nadie conoce lo celestial sino a aquel que vino de lo celestial. Por eso le daba testimonio. Así es el reino de los cielos. Ya se lo había dicho. Y no puede entrar si no nace del agua y del Espíritu. Y él había descendido del cielo. Él se lo había confesado ya. Tú veniste de Dios. Sabemos que veniste de Dios. Dice, entonces, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora para nosotros, vuelvo a repetir, no tenemos excusas. Porque ya el Señor en el trayecto, en el proceso de formar la iglesia y de estar con la iglesia, nos ha declarado todo. Todo. Ahí terminó. Porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Corporalmente, físicamente, yo estoy aquí entre vosotros. Pero estoy en el cielo. Porque Él es Dios. Omnipresente. Bendito sea el nombre del Señor. Nace de nuevo Nicodemo, nace del agua y del Espíritu. Nace, mira, un nuevo corazón. No el de piedra, ese ignorante que tiene, sino uno sensible, que tenga conocimiento. Una nueva mentalidad. Cambia tus pensamientos. Cámbialos. Vive una vida nueva. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ha nacido de nuevo.
ha nacido de nuevo. O sea, es una nueva criatura. Por eso, hermano, al recién convertido, hermano, se recomienda, hermano, que sea enseñado, instruido, discipulado en la palabra de Dios. Hermano Rigo, en otra palabra le está diciendo Nicodemo, desaprende lo que has aprendido y aprende lo que te estoy enseñando ahora. Porque ahora te estoy enseñando que es necesario nacer del agua y del Espíritu para que puedas pertenecer a la familia divina. Así es. Así es. Deja eso, Nicodemo, ya viene donde te vas a gozar y vas a tener parte en el reino de los cielos. Y más adelante, hermano, Nicodemo da testimonio de eso. Da testimonio de eso. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, ya le había narrado cómo es el reino, el que se tenía que hacer para estar en el reino, pero ahora le está manifestando que también Él es el único medio para llegar y estar en ese reino. Aleluya. Sí, amén. Cuando el pueblo se rebelaba, que ya eran miles de veces que se rebelaban en contra de Dios, y eso no pasa de amor, todavía el día de hoy se practica. Entonces sí, yo soy Dios, ya se los he mostrado, pero como no quieren entender, así es que ahí les dan unas viboritas. Muerte segura. Si eres mordido, hombre muerto, carne muerta. Pero el intercesor, hermano, el intercesor. Viene Moisés, Señor, mira Moisés. Mira Moisés. Está bien. Okay. Fabrícate una serpiente. Una serpiente ardiente. O sea, una serpiente que se pueda ver, que se pueda distinguir. Que no se vaya a confundir entre los demás. Fabrícatela y ponla en un asta. Ponla en un asta y dile al pueblo que todo aquel que sea mordido por la serpiente y mire a la que tú pusiste en el asta, vivirá. Amén. No morirá. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque estaba siendo mordido por la serpiente y no vio para vivir. Una interpretación. Porque Pedro iba, caminó, y cuando sintió que todo se le movía, quitó la mirada, no vio, y tuvo que exclamar, sálvame, sálvame. Bendito sea el nombre del Señor. Pero así va a ser levantado el Hijo del Hombre, pero no en un asta, no en un asta, en una cruz, en una cruz. Yo estaba meditando, hermano, así, y que al Señor lo acusaron de blasfemo. La blasfemia tenía un precio, era ser apedreado, porque era un pecado, blasfemaba en contra de Dios, y nadie puede blasfemar en contra de Dios, y más con los fariseos. Apedreado. Pero como la profecía decía una cosa, Dios no les iba a permitir que hicieran eso. Porque al apedrear, si lo hubieran apedreado, le hubieran quebrado un hueso, mínimo. Y la escritura, la profecía dice que ninguno de sus huesos será quebrantado. Un
cumplida, pero entonces mejor crucifiquémoslo, dijeron ellos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con la serpiente era nada más solo mirarla. Para con el Señor Jesucristo, para nosotros es creer. Creer en el Señor Jesucristo. Porque el que no cree, hermano, no cree, simplemente. Y no tiene parte en el reino de los cielos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo vuelve a recalcar el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, la misma frase, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano Rigo, sí, la serpiente de bronce es un tipo de Cristo. Esto sucedió durante la rebelión de Coré. Cuando Coré y muchos seguidores querían usurpar el mando y el sacerdocio, porque Coré era la tribu de Leví también. Entonces ellos querían usurpar el poder a Moisés y a Aarón. Entonces fue que Jehová le mandó este castigo, que usted estaba explicando ahorita. Y en esa fecha murieron 14.700 judíos por haber desobedecido al Señor. Así es. Así es, hermano. Porque eso es lo que le pasó siempre. Las rebeliones del pueblo terminaban eso. Y si usted quiere leer el relato que nuestro hermano ha dicho, hermano, lea Números capítulo 21. Y allí va a ver todo lo sucedido de todos estos sucesos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Creer para tener la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no es cruel. Dios no es cruel. Hasta hoy. Él es justo. Amén. Él es justo. Gloria a Dios. Él no es cruel. Mire, si tiene tiempecito, venga en la noche y entonces se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. No de la crueldad de Dios, pero sí se va a dar cuenta del justo juicio de Dios. En la tarde lo esperamos aquí si el Señor quiere. Y, hermano, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ha rechazado al Señor Jesucristo, ha rechazado la salvación, ha rechazado la vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron y siguen amando más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ay, Nicodemo, con razón viniste a mí de noche. No querían que tus obras, tus tranzas, tus leyes, tus estatutos sean descubiertos. Por eso vino de noche. Y algunos, ya lo acostumbraba a hacer, hermano, ya lo acostumbraba a hacer. También esperaba la noche para hacer las obras malas, para que nadie me viera. Y una costumbre de la naturaleza pecaminosa del hombre. El que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo. Con razón Nicodemo, para que no ser descubierto por nadie, vino al Señor Jesús de noche. Porque las obras eran malas. Porque todo aquel
que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean manifiestas, para que sus obras no sean conocidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No tiene de qué avergonzarse, porque anda en rectitud delante del Señor, y los demás lo vamos a ver y lo podemos ver que anda en rectitud con el Señor. El desafío, hermano, que tenemos nosotros es, y que tiene todo ser humano, es que debemos de creerle, debemos de creer en Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Si le creemos a Él, entonces vamos a obedecer. Creer implica obedecer, y entonces obedecer es ser bautizado en agua y ser bautizado en el Espíritu Santo. De las dos maneras, para entender, percibir el reino de Dios y para participar del reino de Dios. De otra manera, no se puede hacer, porque no hay otra vía, no hay otro medio para llegar al Padre, que está en su trono, está en su reino, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, cabe la palabra reflexión, nacer de nuevo. De nada me sirve a mí estar parado aquí si no he nacido de nuevo. Y de nada me sirve andar aparentando una cosa, porque aparte de estarme engañando yo, los engaño a ustedes, y peor, pongo a Dios como mentiroso, trampa del diablo, en el nombre de Jesús. Vamos, cuidado, hermano. Si no hemos nacido del Espíritu, si no han nacido del Espíritu, la oportunidad está. Nacer del Espíritu. Porque hay que nacer de agua y de Espíritu para entrar en el reino de Dios. Padre, gracias en esta mañana te doy por el tiempo, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, Señor, en donde quiera que se encuentren, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre. Tú eres Dios. Tú conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón, Padre. Ningún hombre puede llegar a ti y contarle su vida, porque tú ya la conoces, Padre. Pero permítenos, Señor, danos fuerza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, donde quiera que se encuentren, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre. El Señor siga bendiciendo.